Sí, pues bueno, bienvenidos. Espero que hayan tenido excelentes vacaciones, que se hayan repuesto del trabajo y pues bueno, el curso más o menos cómo va a estar. El curso de Física 2 afortunadamente suele ser un curso muchísimo más sencillo que el curso de Física 1. Bueno, resulta que en Física 1 como que uno apenas anda ahí como que agarrando la onda de cómo funciona la física. A veces no somos tan hábiles despejando fórmulas. El manejo de unidades ahí uno lo va aprendiendo poco a poco. Pero pues bueno, ya cuando llegamos al curso de Física 2, muchos de esos aspectos pues ya más o menos le hallamos, tienen experiencia, saben de qué se trata el despeje, saben de qué se tratan los cambios de unidades, eh, y que en muy buena medida los problemas es ubicar todos los datos que tenemos, saber qué dato no tenemos y encontrarlo con alguna de las fórmulas que tengamos por ahí, ser cuidadosos con la calculadora científica y todo funciona muy bien. La idea de motivación para este curso, particularmente ustedes son un área de, digamos, de administración, económico, humanidades. Entonces, a mí me gustaría que este curso lo vieran más como una cuestión de cultura general. O sea, la parte de los problemas de los ejercicios, se los aseguro, no va a ser complicada. Es más complicado lo que vimos, al menos desde mi punto de vista y en mi experiencia de dando clases, es más complicado los temas que acabamos de ver del parcial anterior, digamos, perdón, del semestre anterior, que los temas que vamos a ver aquí. Entonces, pues bueno, ya aquí nos conocemos, sabemos cómo, o sea, yo sé cómo ustedes trabajan, ustedes saben cómo trabajo. El semestre número 2 siempre es muy bueno porque como las partes ya se conocen, la relación de trabajo tiende a mejorar mucho. Y también, pues no se crean, de repente 6 meses de diferencia, o sea, de 15 a 16 a 17 años, incluso los que ya tengan más edad, pues luego también uno va madurando más y va encontrando las mejores formas de trabajar, ¿no? Y sacar provecho, independientemente de que el curso de física sea como el máximo para ustedes o no sea de interés. Mientras sigamos esto es de una presentación de un curso en presencial. Esperemos ahora sí vernos. Ya saben todas las reglas, ya saben cómo paso lista. Eh, Más o menos les voy a estar dando como fecha de entrega los días viernes, ¿sí? Sobre todo porque los lunes no nos vamos a ver, un día vamos a tener doble clase. Luego eso puede ser ventajoso porque uno puede avanzar mucho temario, pero bueno, yo sé que puede ser pesado o lo podemos aprovechar para hacer trabajo en clase. ¿Sí? Y nos vamos a mantener en los porcentajes 70-30. Los exámenes parciales los voy a ir migrando los vamos a mantener en este formato de opción múltiple y los vamos a ir migrando cada vez más a los conceptos, a la teoría. Y vamos a procurar que toda la parte de problemas pues sea parte del trabajo semanal. Por ahí les vamos a dejar un mini experimentos. A mí se me hace muy lamentable que estemos en distancia, pero este semestre, cuando hacemos los experimentos de las bombas de hielo seco, les prometo que si nos vemos, independientemente de que hayamos visto el tema, hay que hacer las bombas de hielo seco. Entonces vayan averiguando dónde comprar el hielo seco, que es el CO2 congelado, ¿sí? Por ahí alguien vaya haciendo la tarea de conseguirlo. No lo vayan a ir a comprar ahorita. Digamos, tiene su chiste, su manejo. También, como es una cosa que está a parece como menos 50 grados centígrados, menos 40 y tantos. Si se les hace fácil andarlo cargando por ahí, pueden lesionarse la piel o pueden lesionarse las manos, ¿sí? Pero bueno, esperemos que se hagan y bueno, ahí vayan preguntando, ¿no? Hay bastantes lugares donde conseguirlo y no es nada caro. También por ahí hacia el final del semestre se supone que nos vamos a ver, entonces quizás dejemos un prototipo, pero mientras estemos en distancia 70-30, ya que estemos en lo presencial, pues
pues seguramente podremos ajustar estos porcentajes y como lo presencial, aunque se espera que haya, también se espera que sea como un poco, o sea que no nos vayamos a ver mucho. Voy a procurar que lo presencial lo aprovechemos para hacer proyectos, no tanto para tener clase. La clase, ya saben, la podemos grabar y aquí está toda la información. El temario. El curso de Física 2 se separa en 3 bloques, entonces eso lo hace muy cómodo porque cada bloque lo podemos ver en cada parcial. El primer bloque se llama fluidos, a grosso modo es hidrostática, hidrodinámica, fluidos en reposo, fluidos en movimiento, y exactamente ocupamos todo el primer parcial para ver el bloque de fluidos. El segundo bloque es un tema completamente distinto. Sí, entonces más o menos Física 1 como que los temas tienen cierta secuencia y están relacionados uno con el otro. Aquí sí viene muy separado, entonces eso es una ventaja porque si se les complica o les va mal en el bloque de fluidos, pues bueno, el tema de calor y temperatura, de termodinámica, pues es completamente diferente, entonces es como borrón y nueva cuenta. Para alcanzar a cubrir bien el temario, son poquitos temas en termodinámica y en el parcial 2 vamos a ver también poquitos de electricidad, que son temas otra vez diferentes. ¿Sí? Entonces esperamos que en el parcial 2 veamos todo lo que trae termología, que son las escalas de temperatura, la dilatación térmica, los calorímetros, entender qué es una caloría, incluso en los sentidos más prácticos que tiene que ver con esta cuestión de la alimentación, ¿no? Que dicen, tales papitas traen tantas calorías, o sea, literalmente el alimento trae energía y nuestro cuerpo es capaz de extraer esa energía y como la definición de energía en física es la capacidad de la materia para hacer movimiento, pues esa energía la podemos transformar en todas nuestras funciones, llámese motoras o fisiológicas. ¿Sí? Y vamos a ver algunos ejercicios de transmisión de calor, cómo se hace un disipador, cómo se puede diseñar uno, hasta cómo se puede hacer una sartén. El curso de Física 2 se presta muy bien como para llevar luego proyectos. No es mi intención porque, bueno, ahorita en la distancia es medio complicado, pero este curso se presta muy bien para combinarlo con clases de mercadotecnia o emprendedurismo. O sea, ustedes, la motivación principal de este curso para ustedes debe de ser tener cultura general en los temas, ¿sí? O sea, a ustedes probablemente no les interesa ser un ingeniero, ¿sí? Y ir a la industria y checar los procesos o diseñar un disipador de temperatura o saber cómo funciona un motor, que son los temas de esta área. Pero seguramente ustedes pueden tener la oportunidad de trabajar en una empresa o en un lugar que se dedique a eso. Y hay que tener, o sea, para que ustedes puedan laborar en uno de esos lugares, pues necesitan tener un mínimo de conocimientos técnicos. Por ejemplo, si aquí alguien se quiere ir a trabajar a Tesla, en la parte administrativa, en la parte de ventas, pues bueno, necesitan tener idea de si van a vender un coche que funciona en lugar de con gasolina, con una batería, pues bueno, necesitan tener nociones de qué es una batería, de cómo se caracteriza, de qué tipos hay. Entonces, esa es como la invitación del curso, o sea que adquieran ahí conocimientos generales. El curso es lo más práctico posible, se los aseguro. Y pues bueno, ya en la parte del semestral nos toca ver los temas de electrodinámica, que son lo de corrientes, circuitos. Muchos de ustedes también ya están familiarizados con esos temas, que corresponden muchos de ustedes los suelen ver en la secundaria, que es la famosa ley de Ohm, las resistencias eléctricas, los circuitos en serie y en paralelo, y si el tiempo nos lo permite, vamos a tratar de ver una introducción a unas cosas que se llaman leyes de Kirchhoff, que son para circuitos complejos. Este tema no es fácil, o no es como una cosa regalada, pero o sea, vale la pena que intenten ahí aprender, además de que mucha de la matemática que luego ven media vana y media extraña, que pudieron aprender en semestres anteriores, aquí se aplica, ¿no? Y otra vez, no tienen que ser ustedes expertos en circuitos, pero sí es deseable que tengan como todo ese conocimiento general. Entonces ese es
el temario a grosso modo. Y pues bueno, vamos a empezar a ver así como quien dice la primera clase. Esto, otra vez les insisto, son aspectos casi de cultura general. Muchos de estos temas estoy seguro que ya los conocen. Nada más vamos a establecerlos, ¿no? Vamos a aterrizarlos y a mencionar en qué términos los vamos a evaluar o a preguntar en los exámenes. Entonces, propiedades generales de los fluidos. Primero vamos a dar la definición de fluido. Un fluido es cualquier sustancia que no puede mantener su forma, ¿sí? Si tú necesitas un contenedor para que dicha sustancia o dicho material tenga una forma definida, entonces es fluido. Por ejemplo, ¿cuáles son los fluidos en la naturaleza? Todos los gases y todos los líquidos. ¿Sí? Entonces, fluido incluso lo pueden utilizar como un sinónimo de gas o como un sinónimo de líquido. Entonces, si ustedes quieren que un gas mantenga la forma, hay que ponerlo en un globo, hay que ponerlo en un recipiente, hay que ponerlo en un tanque, ¿sí? Si ustedes, y bueno, un líquido pues es más que obvio, ¿no? El líquido, si ustedes lo sacan del recipiente, va a hacer que automáticamente el líquido se desparrame. Hay varias maneras de clasificar a la materia. Está en función, por ejemplo, de las fuerzas de cohesión. Las fuerzas de cohesión son las fuerzas que existen entre los átomos y las moléculas y permiten que estas fuerzas permiten que los distintos componentes puedan estar juntos. Entonces eso es lo que se denomina fuerza de cohesión. En un sólido las fuerzas de cohesión son altas. ¿Sí? Ahí disculpen mi horrible letra, pero bueno. Entonces son fuerzas altas y eso permite que el material mantenga su forma, mantenga su volumen, mantenga su estructura e incluso les otorga, valga la redundancia, una cualidad que nosotros le decimos durez o solidez. En un líquido las fuerzas de cohesión son bajas. O sea, sí hay fuerzas de cohesión que mantienen a las moléculas del líquido, por ejemplo el agua, que es la sustancia más común aquí en el planeta Tierra. Entonces sí existen unas fuerzas que mantienen una molécula de agua pegada a la otra, pero pues esas fuerzas son muy pequeñitas y digamos que con cualquier esfuerzo físico, cualquier aplicación de fuerza extra, pues uno puede separar el agua, ¿no? O el agua, si alguna vez han aventado un cubetazo o han tirado una cantidad considerable de agua desde de una altura, se darán cuenta que al principio como que cae como la bola de agua y por el proceso de fricción con el aire se empieza a desparramar todo hasta que se hace gotas, casi como lluvia. Desde más arriba la lancen, se desparrama más el agua. ¿Sí? Entonces eso se debe a que las fuerzas de cohesión pues, son muy pequeñitas. Y el gas tiene fuerzas de cohesión nulas, no existen. ¿Sí? Las fuerzas de cohesión en un gas no son bajas, son cero. Vamos a explicar el término. Por ejemplo, vapor de agua. Cuando tenemos vapor de agua, imagínense que el líquido son como las pelotitas todas juntas, todas contiguas. Entonces ustedes le suben la temperatura para que esto se pueda evaporar y entonces literalmente se despegan y las moléculas de agua quedan separadas unas de las otras y se convierten como especies de pelotitas de videojuego, de ping pong, y empiezan a rebotar por todos lados. Estas pelotitas es bien complicado que una alcance a chocar con la otra, y aún más complicado que una de estas pelotitas pueda atraer o se le pueda quedar pegada a la otra. Entonces fuerzas de cohesión altas, bajas, nulas, sólido, líquido y gas. Y cuando hablamos de fuerzas de cohesión, pues estas solo se puede clasificar así a la materia. Hay una siguiente manera de clasificarla y tiene que ver con su estado de temperatura que tenga. Podemos hablar de la temperatura más baja, ¿sí? Que aquí tenemos la temperatura más baja que le llamamos el 0 Kelvin o el 0 absoluto, a las temperaturas más altas, donde vamos a obtener un estado de la materia que se conoce como plasma.
Entonces hay un estado de la materia que solo ni siquiera no existe en el universo de manera natural. De hecho, la única manera de producir este tipo de materia es artificialmente en un laboratorio. ¿Qué es lo que se hace? Pues se agarra la materia, se agarra el material que ustedes quieran, típicamente se utiliza algún gas, y le bajan la temperatura hasta 0 grados Kelvin, ¿sí? Que es la temperatura más baja que puede existir. ¿A cuánto equivale eso en Celsius? A menos 273. Entonces, si por ahí escuchan, menos 300 grados Celsius, se los están chamaqueando. O sea, eso es mentira. Incluso si en algún punto alguien les dice que trabajan o hay temperaturas de menos 200 grados, de menos 150, son temperaturas muy, muy complicadas de conseguir. Por ejemplo, este es el tipo de datos o de cultura que necesito que se lleven. Por ejemplo, un refrigerador, digamos la parte donde tienen casi todo el alimento, opera entre de 4 grados a menos 4 grados. El congelador, por ejemplo, puede alcanzar menos 20. Un congelador que alcance temperaturas más bajas que el menos 20 ya es un refrigerador, digamos, caro o extraño. ¿Sí? Por ejemplo, una temperatura de menos 40 grados, que son las temperaturas más bajas que podemos encontrar, digamos, en una ciudad aquí en el planeta. Si ustedes se salen a la calle bajo esas condiciones es peligrosísimo. Literalmente en el trayecto se pueden quedar congelados, ¿sí? O sea, y nada más con menos 40 grados. Entonces, hablar de cosas por debajo de menos 40 grados ya es considerable. Nitrógeno líquido anda ahí como en menos 150, que ese todavía lo pueden ir a comprar a un laboratorio. Entonces, este es digamos, va un poco también en el sentido del comentario del hielo seco, ¿sí? Por eso no lo deben de manipular con las manos. A ustedes se les hace fácil cargar el hielo seco un ratito y pueden perder los dedos. Entonces, es esto en cuanto a temperatura. Y bueno, este estado de la materia pues es una cosa exótica que solo se puede lograr en el laboratorio, ¿sí? Sólido. Bueno, conforme vamos subiendo la temperatura, pues digamos que tenemos sólidos, a temperaturas intermedias tendremos líquidos, a temperaturas altas tendremos gases, que ya los explicamos, y a temperaturas muy muy altas tenemos una cosa que se llama plasma. Vamos a explicarles qué es el plasma, es una idea muy muy sencilla. El átomo más sencillo que hay, el famosísimo átomo de hidrógeno. Un protón, un electrón, y el electrón le está dando vueltas. Entonces está el gas hidrógeno, ¿no? Que son muchos, se lo pueden imaginar como muchos de estos átomos, que pueden ser estas pelotitas, puede ser este gas, y están rebotando por todas partes. Si ustedes le suben la temperatura a un gas, el gas se va a mover más violentamente, va a rebotar más rápido y con más fuerza. Entonces, cuando ustedes hacen eso, cuando ustedes le suben la temperatura a un gas, este aumento de energía hace que el electrón se vaya alejando de la parte positiva, es decir, van a tener un átomo cada vez más grandote, ¿sí? O sea, el protón y el electrón son del mismo tamaño, nada más que es como cuando ustedes entran del recreo y andan así medios inquietos, no se pueden sentar en su silla y se van a la silla de otro compañero y andan dándole vueltas a todo el salón, ¿no? Entonces, ese es el efecto de la energía, de la temperatura. Llega un momento donde ustedes le suben tanto la energía o tanto la temperatura que el electrón se separa completamente del protón. A ese proceso se le llama ionización, ¿sí? Y entonces se empiezan a quedar con un montón de pelotitas que son menos y son más y todas están revueltas. Entonces eso es un plasma, es un gas ionizado. Es un gas que le subieron tanto la temperatura que las partes positivas y negativas de la materia se separaron. Y como ustedes probablemente sabrán, pues las cargas se tienden a jalar, a atraer, a repeler. Entonces, el ejemplo más sencillo de un plasma, la flama de un encendedor, un fuego, ¿sí? El fuego no se desparrama como el gas. Un gas, si ustedes lo ponen en un cuarto, pues bueno, llena todo el cuarto. En cambio, una flama, como ustedes lo habrán observado, queda bien contenida. Y eso es gracias a todas las fuerzas electromagnéticas que hay aquí adentro, ¿sí? ¿Qué tan importante es el plasma? De toda la materia conocida en el universo, 94% es plasma. El 6% somos materia como nosotros, como los planetas, que son asteroides, que principalmente es tierra, son silicios, minerales y cosas por el estilo.
Entonces, del universo que conocemos, prácticamente casi todo es plasma. Ejemplo de plasma en el universo, las estrellas. ¿Sí? Entonces, esa es la materia predominante. Entonces, tenemos clasificación en función de fuerzas de cohesión, en función de la temperatura. Y tenemos una clasificación especial que le llamamos clasificación ad hoc. O sea, hay materiales o hay sustancias que no son tan sencillas de clasificar en, digamos, en estas 3 o incluso 4 categorías que son las más comunes. Por ejemplo, un gel. Un gel, ¿ustedes qué dirían? ¿Que es sólido o es líquido? Sí, ¿ustedes cómo clasificarían a un gel? O si ustedes vendieran un gel, ¿lo venderían por gramo o lo venderían por mililitro? Por mililitros, ¿no? ¿Sí? O por ejemplo, los envases de gel para peinarse, típicamente los venden con volumen, con mililitros. ¿Sí? Pero si ustedes compran una gelatina Dani, van a ver que vienen los gramos. Entonces, hay materiales que son como complicados. Por ejemplo, una espuma. Ustedes dirían que es sólido o que es líquido. Incluso hay gente que la espuma la podrá categorizar como si fuera aire. Por ejemplo, digamos una nieve o una de estas, digamos estos productos helados, el famoso ice, de las máquinas estas expendedoras. O sea, el 70% del producto es aire. ¿Sí? Si ustedes dejan que la bolita de nieve o el raspado se derrita, se hace bien poquito, se hace una baba. Entonces hay cosas que son complicadas de categorizar. Un vidrio, por ejemplo, resulta que los vidrios, bajo ciertas condiciones, pueden comportarse como si fueran un líquido. ¿Sí? Un vidrio es un material que de hecho jamás deja de fluir. Hay unos estudios bien interesantes, se pusieron a unos historiadores, arqueólogos, ahí fueron a las catedrales más viejas del mundo y empezaron a estudiar los vitrales y se dieron cuenta que los vitrales eran más delgados en la parte de arriba y eran más gordos en la parte de abajo. Y dijeron, caray, pues ¿por qué todo, como si el vidrio estuviera desparramado? Y después de hacer un poquito de investigación en física, pues descubrieron que con el paso del tiempo el vidrio fluye, o sea, el vidrio se desparrama. Un vidrio de su casa, si ustedes lo pudieran dejar ahí protegido durante 1000 años, en 1000 años el vidrio se desparramaría como si fuera miel. ¿Sí? Entonces hay materia que no podemos colocar aquí y por lo tanto, hoy en la actualidad se acepta hablar de estados gel, estado espuma, estados vítreos. Si entran a la Wikipedia a revisar un poco de esta información, la Wikipedia les dice que hay veintitantos estados de la materia aceptados. O sea, además de estos 5 que platicamos, se van sumando todos los de acá. ¿Sí? Entonces, en las cuestiones industriales, o sea, de hecho parte a veces del objetivo de la industria es lograr un gel, lograr una espuma, lograr un vidrio. ¿Sí? ¿Quién hace mucha investigación de este tipo en el país? Comex. ¿Sí? Comex es de los principales interesados en entender cómo funcionan esto y da bastantes becas en investigación para desarrollar la industria de las pinturas. Por ejemplo, tiene que ver mucho con estos estados de la materia, cómo hacerle para que la pintura pueda estar almacenada un muy buen rato en la cubeta y que cuando tú la aplicas en la pared pueda secar en 5 minutos y puedas, ¿cómo se llama? Puedas utilizar el lugar inmediatamente o para que soporte condiciones a la intemperie, luz, lluvia, sol, fríos, etcétera. Entonces, por eso las pinturas de Comex son caras. Comex hace muchísima investigación e industria con este tipo de materiales. Entonces, preguntas que pueden salir de aquí, pues son obvias. Clasificación de la materia en función de estos aspectos. Que sepan explicar qué es un plasma, es un gas ionizado. Y, pues bueno, digamos, estos mecanismos o estas transiciones de fase, que es como se le llama, yo esperaría que ya se las supieran. Entonces, de sólido a líquido, fusión. Cuando un líquido se hace sólido, le llamamos solidificación. No vayan a decir congelamiento, eso es incorrecto.
hay sólidos que pueden pasar a estado gas o gas que puede pasar directamente a estado sólido sin tener que pasar por el estado líquido. Eh, Eso puede sonar raro, pero no lo es. Por ejemplo, para fabricar espejos, esto es lo que se utiliza, una técnica de deposición. Agarran un pedazo de aluminio y lo meten a un horno y le suben tanto la temperatura que lo hacen un plasma, y luego ese plasma lo mandan por una tubería, se va enfriando, y el gas, cuando encuentra el vidrio, la superficie sólida, se le pega, y entonces pasas de gas, produces un gas de plata, y el gas de plata se le pega a un pedazo de vidrio y ya tienes un espejo de plata. ¿Sí? Entonces esa es la técnica más común para fabricar espejos. Vaporización, condensación. Entonces no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Aquí aparece esta palabreja, entalpía. La entalpía es una medida combinada de la temperatura con la cantidad de energía. ¿Sí? Entonces, si van subiendo temperatura y energía, van pasando del sólido al plasma. Bueno, ahora vamos a platicar de manera muy general. Esos son los estados de la materia. Este primer parcial nos vamos a enfocar a los fluidos, que son los gases y los líquidos. Entonces, los gases y los líquidos tienen propiedades muy específicas. Entonces, dentro de los fluidos, una de las propiedades más importantes es la viscosidad. ¿Sí? La viscosidad es qué tan capaz es el fluido de mantener su forma. O sea, dijimos que un fluido no puede mantener su forma, pero bueno, hay fluidos que cambian muy rápido de forma y hay fluidos que tardan mucho en cambiar de forma. Entonces, dependiendo cómo se comporta la viscosidad, incluso se categorizan. Hay unos que se llaman superfluidos. Son fluidos que no tienen viscosidad o que su viscosidad es muy pequeña. Entonces son fluidos trepadores, también se le llaman. Para lograr estos fluidos, pues se necesitan temperaturas muy cercanas al cero absoluto. Esto también nada más se puede fabricar en un laboratorio. Si uno de estos superfluidos ustedes lo tiran por una superficie, digamos, lo ponen en este contenedor, el fluido de manera natural se va a trepar a la pared y va a cubrir todas las superficies del recipiente. Entonces tienen unas propiedades muy interesantes, así tipo la película de Terminator 2, el hombre que está hecho como de mercurio, que hay como unas partes donde se podía pegar o desparramar en las paredes. Entonces se pueden fabricar este tipo de fluidos. ¿Sí? Entonces son fluidos sin viscosidad, también les llamamos fluidos ideales o perfectos. Están los fluidos newtonianos, que su viscosidad, digamos, depende de una manera razonable con la temperatura y con la velocidad. Vamos a poner el ejemplo. Cuando una persona se esquía sobre agua, entre más rápido lo jala la lanchita, pues la persona es más fácil que se mantenga en la superficie del agua. ¿Qué es lo que sucede? La velocidad del lanchero hace que el agua se endurezca. ¿Sí? O sea, literalmente puede sonar un poco extraño, pero hace que el agua se endurezca. Y como el agua se empieza a endurecer y no puede cambiar de forma, literalmente el agua los escupe. Y es que ustedes pueden ir patinando ahí sobre el agua, siempre y cuando la lancha mantenga su velocidad. Si la lancha se va frenando o ustedes se van frenando, pierden la velocidad, entonces la viscosidad baja. Entonces, fluidos que tienen este comportamiento se les conoce como newtonianos. Fluidos no newtonianos, hay fluidos como la miel o como la fécula de maíz. Si ustedes agarran fécula de maíz y le ponen así muy poquita agua y le meten y tratan de meter o sacar una cuchara rápido, de batirla rápida, les va a costar mucho trabajo. Van a ver que se va a jalonear. Incluso aquí lo que hacen, le ponen un clavo. Este es un líquido, esto es maicena con agua, pero muy poquita agua. ¿Sí? Le van poniendo casi de a gota para que se disuelva y de hecho esto es muchísima maicena. ¿Sí? Y lo que hacen, le ponen un clavo y lo quieren sacar muy rápido con con un martillo, entonces jalan todo el fluido. Incluso creo que aquí podemos darnos el tiempo para buscar un video. Hay un experimento que le llaman la piscina de maicena. A ver si la encuentro. Alberca. Estoy acá en la otra pantalla. Alberca de maicena. Sí, entonces,
Vamos a... Estamos en el hormiguero. Vamos a poner el puro video. Entonces, lo que van a hacer ahorita en este concurso de televisión, este es una alberca de maicena, ¿sí? Es un poco de, ¿cómo le dicen? O sea, es muchísima maicena con muy poquito líquido, con muy poquita agua. Entonces, si las personas pasan caminando muy rápido por ahí, van a poder caminar sobre el líquido, pero si lo hacen muy despacio se van a hundir. Entonces vamos a adelantarlo al... Entonces ese es un ejemplo de fluido no newtoniano. Sí, es una especie de plastilina. Entonces, mientras las personas caminan rápido por esa piscina, no se van a hundir, pero si van caminando despacito o se quedan quietas, se van a hundir y de hecho va a ser muy complicado que las puedan sacar. Entonces, supongo que ahorita el de la bici va a querer pasar por la alberca de maicena. Como que este video es muy largo, pero bueno, dejémoslo. Entonces, ese es un líquido, ¿sí? Si él logra pasar con suficiente velocidad, puede hacerlo, ¿sí? Pero pues bueno, eso ocurrió porque lo hizo muy, muy despacio. A ver, vamos a quitar la publicidad. Ah, no, no es publicidad, es querer caminar sobre agua. ¿Sí? Por ejemplo, esta chica trató de caminar sobre la alberca. Y bueno, esto es maicena. ¿Sí? Entonces, si lo hacen suficientemente rápido, pueden lograr ese tipo de efectos. Entonces, viscosidad, dificultad de cambio de forma, depende de muchos parámetros, ¿sí? Y tienen todos los fluidos. Ahorita pusimos mucho de ejemplo el agua, pero en general también podemos hablar de gases. Los gases tienen su propia viscosidad. Por ejemplo, si ustedes van en un coche, ahí viajando en carretera, y van a 80, a 100 kilómetros por hora y abren la ventana y sacan la mano, pues van a sentir cómo el aire les pasa entre los dedos. ¿Sí? Y entre más rápido vayan, lo van a sentir incluso como agua. Entonces, si ustedes le empiezan a subir mucho la velocidad a un coche, por ejemplo, ponerle algo así como una turbina, la viscosidad del aire puede ser tan alta que puede funcionar como un líquido e incluso se puede generar el efecto de sólido en el aire. Entonces, durante mucho tiempo quisieron hacer vehículos supersónicos terrestres poniéndoles turbinas, y ya cuando el coche alcanzaba los 200 metros por segundo, o sea, que todavía no es la velocidad del sonido, ya está bastante cerca, literalmente el coche se despedazaba, se rompía, como que explotaba, y pues empezaron a dar cuenta que el aire se hacía tan viscoso que hacer eso y estrellar el coche contra una pared era exactamente lo mismo. Bueno, avanzando con las propiedades, hay una que se llama tensión superficial. Seguramente va a ser una de las opciones de experimento para que entreguen en su laboratorio el primer parcial. Es bastante sencillo. El agua está hecha de pelotitas de moléculas. Entonces estas moléculas pues no están quietas, están en movimiento. Se lo pueden imaginar como una multitud. Aquí va una persona y esta persona está siendo empujada por todos lados por las personas que los rodean, ¿no? Entonces aquí van en la feria, aquí van en la bola y en general pues a esta persona le cuesta trabajo moverse porque las personas de alrededor no la dejan mover. Pensando en el término de moléculas es bastante parecido. Conforme ustedes se acercan a donde se acaba la multitud, pues aquí va a haber personas que las van a estar empujando y acá ya no hay personas, entonces ya no hay quien los empuje y eso va a hacer que aparezca una fuerza que los va a sacar de la multitud. De hecho, ya cuando están en la orilla de la multitud, lo normal es como que los sacan y si se quieren volver a meter a la bola cuesta trabajo. Entonces lo mismo pasa con las moléculas en general, sobre todo de los líquidos, ¿sí? Que son los que pueden mantener este tipo de formas. La tensión superficial es algo muy exclusivo de los líquidos. Entonces, esta fuerza extra que aparece por aquí es útil para colocar, o sea, puede
puede cargar objetos de pesos muy pequeñitos. Entonces pueden equilibrar un clip. Seguramente habrán visto cómo cómo hay insectos o mosquitos que se pueden parar en el agua, ¿sí? Incluso por ahí hay hasta hay unas especies de lagartos que logran caminar muy rápido y pueden caminar encima del agua. Entonces esta es la tensión superficial. La tensión superficial es muy fácil modificarla agregando un tensoactivo. Tensoactivo es una palabra muy elegante que usamos para jabón. Entonces, ¿por qué le echamos jabón a los trastes o a la ropa? No es que el jabón la lave, lo que hace el jabón es aumentar la tensión es romper o quitar esta tensión superficial. Es decir, el jabón se le pega a las moléculas de agua, y hagan de cuenta que si antes teníamos puras moléculas de agua que podían estar pegadas, el jabón es como una especie de colita, ¿sí? Entonces la colita se les pega y esta molécula de agua llena ya de colitas ya no se le puede pegar otras moléculas de agua. ¿Eso qué va a producir? Que el agua fluya más fácilmente. Entonces el jabón sirve literalmente para que el agua moje mejor, ¿sí? Si ustedes le echan, digamos, agua limpia a una tela, a una playera, ¿sí? Esta agua le cuesta trabajo penetrar todas las fibras. Si ustedes le ponen jabón, literalmente hacen que el agua moje más, y esta agua puede mojar más fácilmente y por la tela, y por lo tanto va a ser más sencillo limpiar o lavar esa ropa. Siguiente propiedad, adhesividad. La adhesividad es las fuerzas de cohesión que hay entre materiales de digamos, de distinta sustancia o naturaleza, y tiene que ver también con fuerzas intermoleculares. Entonces, no me vayan a confundir cohesión con adhesión, ¿sí? La cohesión tiene que ver con las fuerzas que existen entre el mismo tipo de material. Entonces, cuando tenemos puras pelotitas azules, por ejemplo, pueden ser puras pelotitas de agua, puros H2O, les llamamos fuerzas de cohesión. Por ejemplo, acá abajo puede ser aceite, ¿no? Entonces podemos hablar de las fuerzas de cohesión del aceite, del alcohol. Podemos hablar de las fuerzas, se habla de fuerza de adhesión cuando tenemos dos materiales diferentes. Por ejemplo, existe una fuerza de adhesión entre agua y aceite. Existe una fuerza de adhesión, por ejemplo, entre el agua y el material del que esté hecho la telaraña. Y hay materiales que obviamente están diseñados para lograr el máximo contacto, como es el cemento o el mortero, ¿sí? Entonces, hasta aquí dejamos la clase de hoy. Nos quedan 5 minutos. La clase se grabó por completo ya en